Saludos. Titulamos este vídeo "Las pulgas vencen al elefante exteriormente". Refutadores técnicas 6, Cosmos cóncavo convexo 28. Y como ya sabemos, estamos exponiendo una serie de vídeos que tratan de las técnicas de los que denominamos refutadores sistémicos del sistema. Entonces, nosotros estamos viendo aquí un gráfico en el que queremos simbolizar los argumentitos en contra del argumentazo, o también las pulgas en contra del elefante. Y tenemos que decir que en este plano en el que estamos suelen vencer las pulgas al elefante. Lo vencen exteriormente, porque se trata de un grupo organizado. Las pulgas tienen una mente colectiva tipo colmena, mientras que los argumentazos o los investigadores independientes pues están, dijéramos así, están aislados en contra de un grupo de poder establecido de carácter milenario. Entonces este grupo, por supuesto, tiene los argumentitos muy bien construidos y aquí en esta dimensión normalmente vencen. Nosotros no somos pesimistas, pero también tenemos que ser realistas y cumplimos con lo que pensamos que es nuestra obligación. Pero sabemos que este grupo organizado, pues, y sus argumentitos suelen vencer. Entonces, el argumentazo o el elefante sería la no rotación de la Tierra, mientras que los argumentitos son muchos, como estos, por ejemplo, que consisten en el péndulo de Foucault, porque el péndulo de Léon Foucault pues nos dicen y lo establecen y lo difunden que es la prueba, una prueba definitiva del movimiento de rotación de la Tierra. Aquí estamos viendo a la derecha este péndulo de Foucault, a la izquierda pues a Léon Foucault, y decir que sobre 1850 pues se dio dijéramos así, la difusión de esta experimentación que realiza la élite. Ella pues establece todo, establece el lugar donde tiene que realizarse, establece las medidas de cables, de materiales, etc. Y después pues establece su tesis y la difunde. Y precisamente pues estas experimentaciones, como suele ser, pues las exponen en sitios emblemáticos de poder, como aquí en el Panteón de París. Y después se fue difundiendo en otros muchos sitios de poder terrestre de una élite. Lo mismo también sucede con lo que se llaman las esferas concéntricas del escultor Arnaldo Pomodoro, que están en los sitios más emblemáticos aquí de nuestra tierra, entre ellos el Vaticano. Y entonces, aisladamente, pues podríamos decir, porque estas esferas para nosotros reflejan la real forma de nuestra dimensión, que son una Tierra cóncava convexa con esferas interiores concéntricas. Pero entonces ellos las exponen y claro, podemos decir, bueno, esto realmente aisladamente pues no tiene ninguna significación. Pero si nosotros vamos cogiendo todos estos hechos de modo general, como una totalidad, pues entonces vemos que todos van cuadrando. Pues muy bien, este péndulo de Foucault se difundió y se difunde que muestra el movimiento rotatorio de la Tierra. Pero nosotros no lo interpretamos así. Nosotros simplemente interpretamos que no es la Tierra la que rota, no es la Tierra la que se mueve, sino que más bien es el péndulo precisamente el que
se mueve. Entonces aquí a la derecha pues estamos viendo una esquematización de este péndulo que consistiría en darle dijéramos así, un movimiento de balanceo a este péndulo, y entonces la Tierra, como estamos viendo, iría girando aquí en el sentido de la flecha, iría girando, y entonces ella haría que este péndulo fuese trazando un círculo, demostrando de esta manera, o quieren demostrar que la Tierra es la que está rotando, pero nosotros interpretamos de una manera más fácil que no es la Tierra la que rota y la que gira, sino que es el péndulo precisamente el que gira, y gira debido a las fuerzas electromagnéticas, porque precisamente cuando existen los eclipses y se dan los eclipses, pues entonces este péndulo pues entonces se altera, ya no funciona de la misma manera. Y también comprobamos que otros investigadores independientes pues también realizan esta experimentación y no le da lo mismo. Luego, por tanto, nosotros consideramos que son las fuerzas electromagnéticas las que hacen que este péndulo trace el círculo y no la Tierra la que trace ese círculo de desplazamiento. Esto, como ya decimos, para nosotros es uno de los argumentitos, pero que se les da una difusión total y se impone en todos los lugares más emblemáticos y en todos los estudios de esta dimensión. Y entonces pues, también tenemos que decir que Leon Foucault pues también puso como refuerzo de su teoría pues unas experimentaciones con lo que se denominó el giróscopo o el giroscopio de Foucault. Entonces el giroscopio consiste en realidad en una peonza, porque el movimiento de la peonza tiende a mantener su verticalidad independientemente de que se incline el eje terrestre o el eje sobre el que se apoye. Entonces él quiso demostrar, y normalmente difunden que sí que lo demostró, que esto apoya de que la Tierra es la que gira. Pero nosotros y otros investigadores pues no estamos de acuerdo con esa experimentación, sino precisamente lo que nosotros concebimos es que más bien este giróscopo o este giroscopio pues lo que muestra precisamente es que la Tierra no rota. Porque entonces existen experimentaciones como por ejemplo las que vamos a decir aquí, que pongan en la red, pongan en YouTube, por ejemplo, este vídeo muy significativo, pongan el título de La Tierra no gira, demostrado, fin de la bola voladora. Pongan ese título y encontrarán este vídeo tan expresivo de una experimentación, la experimentación real, que precisamente lo que demuestra el giroscopio es que la Tierra no gira, pero al mismo tiempo con unos giroscopios actuales, no con aquellos de la época de Leon Foucault. ¿Cómo sería posible que con aquel tipo tan rudimentario de giroscopio pues diese valor a su teoría? Pues nosotros decimos de la misma manera que Eratóstenes se le dio validez y se le sigue dando validez desde aquella época, porque resulta que este grupo con estos argumentitos y con estas tácticas de refutación pues impone su tesis en esta dimensión de un modo lamentable. Entonces nosotros, el argumentazo que nosotros también denominamos como elefante en contraposición de estas pulgas o de estas pulguitas, pues sería que la Tierra no rota. Y entonces, ya en vídeo anterior nosotros expusimos que una prueba muy patente, y las pruebas que nosotros decimos son observables por las personas concretas, mientras que estas experimentaciones y estos argumentitos, como estos péndulos, como estos giroscopios, y como todas estas, dijéramos así, tipo de aparataje, pues no son apreciable por las personas normales, pero nosotros el argumentazo del elefante, de la no rotación, y por ejemplo los aviones en sentido opuesto a la rotación o en sentido idéntico a la rotación, que su duración de vuelo sea prácticamente el mismo, pues eso es para nosotros un argumentazo, pero al mismo tiempo observable, dijéramos así, o dijéramos así, que se puede concebir fácilmente por personas simplemente que viajen. Entonces, este elefante o este argumentazo que es desechado por estos argumentitos y por esta élite, pues tiene apoyo en muchas realidades concretas. Por ejemplo, los desplazamientos terrestres en latitud.
porque estos serían incongruencias lógico-experimentales de una Tierra esférica rotatoria en un sistema abierto, que es el que nos dicen. Pues estos son, dijéramos así, incongruencias apreciables. Por ejemplo, los desplazamientos en la Tierra, en latitud. Si la Tierra es una esfera, ya sabemos que en las esferas que tú pones a girar en el ecuador, la velocidad de desplazamiento es muy grande en comparación cuando te vas acercando a los polos, por ejemplo, en el ecuador, y ya sabemos que está establecido que eso sí es cierto o es real. Bueno, es cierto o es real en la teoría de que va girando a 1600 o 1700 kilómetros por hora en el ecuador, pero esa velocidad va disminuyendo progresivamente en la latitud, es decir, en los paralelos, a medida que te vas acercando a los polos. Cuando te vas acercando a los polos, esa velocidad va disminuyendo de tal manera que, dijéramos así, en el centro virtual del polo, pues sería de 0 kilómetros por hora esa velocidad. Entonces eso tendría que notarse y apreciarse en los desplazamientos terrestres. Y estas élites que tienen tanta tecnología, pues podrían apreciarlo fácilmente, porque en un desplazamiento en latitud, en el eje de norte-sur, pues evidentemente aquí se producirían, dijéramos así, o aceleraciones o desaceleraciones, según tú vayas a favor de la velocidad en las distintas latitudes, con la máxima velocidad en el ecuador y con la mínima en los polos. Eso tendría que notarse, pero no se nota, no se aprecia. Entonces esto es una prueba muy clara, muy evidente, muy experimental en contra del sistema abierto, rotatorio, esférico. Otra prueba también a favor de este argumento de que la Tierra no rota es el desplazamiento atmosférico permanente. Nosotros tenemos que decir que nosotros hacemos los vídeos de un modo, dijéramos así, de un tirón, es decir, no corregimos. Por eso nosotros cuando los visionamos muchas veces encontramos a lo mejor defectos. Cuando los defectos son grandes, nosotros suprimimos el vídeo, pero cuando son menores y vemos que el contexto general te hace apreciar lo que quieres decir, pues los dejamos incluso con incorrecciones. Por ejemplo, en el vídeo anterior que hemos realizado, hemos dicho, por ejemplo, la velocidad G de la gravedad es de 9,8 metros por segundo. Tendríamos que haber especificado un poco más y decir que es una aceleración que son segundos al cuadrado. Pero creemos que no era tan importante repetirlo por eso. Igual que también explicando, por ejemplo, el desplazamiento atmosférico que dijimos que es permanente, que vamos a explicarlo mejor, pues lo hicimos, nos dio la impresión que se entendía o que lo dijimos al revés. Pues entonces vamos a especificarlo aquí, el desplazamiento atmosférico permanente que tendríamos que nosotros apreciar si estuviésemos en un sistema abierto. Entonces, igual que nosotros pusimos un vaso en el cual dijéramos así que las gotas de aceite pues permanecen estáticas, y si por ejemplo la Tierra rota, pues entonces eso te tendría que dar la visión, de un desplazamiento permanente de la atmósfera si la Tierra estuviese rotando, y no lo percibimos, luego no existe ese tipo de rotación. Esto sería otro argumento que también sería perceptible por las personas normales. Y otro, realmente, que ya sabemos cómo está establecida las tierras y las tierras y las aguas, dijéramos así, en la esfera terrestre, pues comprobamos que en el ecuador pues existen evidentemente pues tierras emergidas, incluso montañas, mientras que si la Tierra estuviese girando, estuviese rotando a esa velocidad, pues toda la mayoría del agua pues estaría sobre todo acumulada en el ecuador, y ahí a lo largo de los miles o millones de años pues tendría que no haber tierra, dijéramos así, sino que la Tierra tendría que estar más acumulada en los polos, pero ahí tendría que estar acumulada el agua. Por eso hemos dicho aguas ecuatoriales acentuadas que debieran estar y no lo están. Entonces esto va también evidentemente en contra de esta rotación de la Tierra en un sistema abierto. Estos son, por ejemplo, 3 incongruencias que refuerzan el argumentazo del elefante de que la Tierra no rota. En cambio, con los argumentitos del giroscopio, que precisamente es al revés, y del péndulo y de los otros argumentitos que hemos visto en vídeos anteriores, pues ellos son los que se imponen. Pero nosotros estamos haciendo estos vídeos
aludiendo o en la esperanza del sentido común de las personas que consideren este argumentazo. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el argumento que hemos dicho de desplazamientos terrestres en latitud, así estamos comprobando que aquí, por ejemplo, en el Ecuador, pues la velocidad sería aproximadamente de unos 1600 o 1700, mientras que a medida que tú vas en latitud acercándote a los polos, pues va disminuyendo drásticamente hasta llegar aquí que no sería 0 kilómetros por hora en los polos. Entonces, a medida que tú haces un desplazamiento en el eje norte-sur o sur-norte, según te acerques al Ecuador o según te separes, en este desplazamiento eso tendría que verse necesariamente afectado. Pero es que incluso en el argumento que nos dan de el interior del coche o en un vagón de tren herméticamente cerrado, en el vagón del tren, y lo mismo que en el coche, en el momento que hay aceleraciones o desaceleraciones, pues tú las notas, la persona dentro las nota. Lo único que no notas es cuando ya está el coche o el tren en un movimiento uniforme. Entonces aquí lo que habrían serían aceleraciones y desaceleraciones, evidentemente aquí, que serían muy claramente perceptibles y no se perciben. Luego, este movimiento rotatorio en una esfera, pues no se cumple. Entonces, por eso nosotros decimos que esto es una incongruencia muy evidente y muy empírica de detectar. Y hemos puesto aquí un ejemplo, hemos puesto la palabra tío vivo para intentar nosotros hacerlo un poquito más gráfico. Esto sería igual que, por ejemplo, en un tío vivo, que son estas, dijéramos así, estas atracciones para niños donde desde un centro que estamos aquí viendo desde un eje, pues se produce una rotación, se va produciendo una rotación. Por eso nosotros decimos latitudes tío vivo, para representar y para hacer un poquito más gráfico lo que queremos decir. Entonces, si tú estás cerca de este centro, pues aquí tus desplazamientos pues son poco afectados por la velocidad. Pero si tú te vas desplazando aquí hacia el exterior, te vas desplazando hacia el exterior del tío vivo desde ese centro y está girando, pues vemos estas líneas que se hacen mayores, pues para nosotros representan que la velocidad aquí, a medida que te vas desplazando, pues es mucho mayor, de tal manera que si tú avanzas desde el centro hasta el exterior, pues eso sería equivalente a lo que nosotros estamos diciendo de la esfera rotatoria. Si tú vas avanzando en las latitudes, pues tú tienes que ir notando de un modo drástico precisamente ese movimiento rotatorio. Si tú lo haces en el eje norte-sur de la Tierra, cualquier persona que se desplace y se mueva cerca del centro será poco afectado, pero a medida que tú, por ejemplo, avanzas hacia el exterior, pues verás evidentemente que te van empujando de costado esa velocidad. Eso se proyectaría en, dijéramos así, en aceleraciones o desaceleraciones o cambio de dirección de esos vehículos cuando van en el eje terrestre desplazándose de norte a sur. Esto es experimentable y no se da este efecto en la Tierra. Luego es dijéramos así, comprensible, es lógico, pues afirmar que la Tierra realmente no rota. Así, por ejemplo, lo que hemos dicho de los desplazamientos atmosféricos, nosotros lo pusimos aquí en el ejemplo de un vaso, de tal manera que el aceite o las semillas arriba, abajo están las otras semillas con mayor densidad en la parte inferior del vaso. Tú vas girando el vaso y entonces las de arriba no se mueven apenas. Luego, si la atmósfera y si la Tierra estuviese rotando, dijéramos así, el aceite y las semillas de arriba pues estarían estáticas. En cambio, el movimiento lo estaríamos nosotros realizando, estaríamos desplazándonos nosotros. Entonces, si nosotros nos desplazamos y la parte superior del aceite y las semillas no se mueven, sino quedan más estáticas, dijéramos, ¿qué es lo que percibiríamos? Pues percibiríamos nosotros que parecería que entonces se está desplazando la parte superior, pero en realidad somos nosotros los que nos estamos desplazando siguiendo el giro de la Tierra. Por eso nosotros decimos, si realmente la Tierra estuviese rotando, pues existiría un desplazamiento atmosférico que iría de este a oeste, Entonces, nosotros percibiríamos, evidentemente, mirando hacia arriba, siempre que se va produciendo en el sentido de la flecha este movimiento
de la atmósfera. Y entonces otras nubes como estas también veríamos que eso sí es apreciable. Se ve que las nubes pues van a veces siguiendo la dirección de un viento, unas en una dirección y otras veces en otras, o en un sentido o en otro sentido. Pero lo que no vemos, y deberíamos de ver si realmente la Tierra fuese un sistema abierto rotatorio, que una parte, la parte superior o la parte, dijéramos así, más atmosférica, pues esa siempre tendría que mantener un movimiento permanente de desplazamiento de este a oeste, porque en realidad nosotros estaríamos desplazándonos, como nos dicen, de oeste a este. Estaríamos desplazándonos de oeste a este. Luego nosotros lo que veríamos al levantar la vista, pues sería un desplazamiento de este a oeste. Porque es que además nosotros vemos que las nubes no están atenazadas, que las nubes se mueven según la dirección del viento. Y ese movimiento permanente no lo observamos. Luego esto también es un argumento de sentido común perceptible por las personas y experimentalmente. Y que nos muestra que la Tierra en realidad pues no rota. Entonces también el otro argumentazo realmente en favor del elefante de la Tierra no rotatoria, pues es que, por ejemplo, las aguas ecuatoriales tendrían que estar acentuadas, tendrían que estar aquí concentradas en este ecuador, y no sucede, no están aquí, hay tierras y hay montes y montañas, y ahí tendría que estar todo el líquido, la mayoría del líquido combándose aquí, en esta parte, como estamos viendo. Tendría que estar aquí, en el ecuador, mientras que la parte más descubierta del líquido tendría que estar en los polos, porque la Tierra iría girando a nada más ni nada menos que a 1600 o 1700 kilómetros aquí en el ecuador. Entonces la fuerza centrífuga de ese giro, pues va despidiendo hacia afuera, hacia la parte más exterior, a los líquidos. Eso es evidente. No decimos que se llegue a separar, no decimos que se tendría que separar, evidentemente, pero que sí tendría que estar como acumulados o acentuados o combados aquí. Y no tendría que haberse tierras por aquí, no normalmente a lo largo de millones de años. No tendrían que haber por aquí tierras, tendrían que estar sobre todo en la otra parte. Y eso no sucede. Luego esto también es también un argumento a favor del argumentazo de la Tierra que no rota. Lo vamos a hacer un poco más específico. Vemos, por ejemplo, el lanzamiento de martillo. Entonces es una fuerza centrífuga que haría una acumulación del agua en el ecuador, la acumulación de agua ecuatorial. Vemos que la persona que lanza el martillo va girando y tiene que soltarlo, porque llegaría un momento que incluso esa fuerza lo llevaría disparado a él, porque va hacia el exterior, va hacia afuera. Y entonces nosotros decimos para cualquier persona, hagan la siguiente experiencia de lo que queremos decir. Cojan, por ejemplo, un recipiente, llénenlo de agua y ahora forren ese recipiente con un globo que después, una vez que lo hayan forrado, pues lo anudan la parte por donde entra el aire para que no se salga nada de ese globo. Y entonces cojan una cuerda con ese recipiente y empiecen a hacer lo que está haciendo esta persona con el lanzamiento de martillo. Verán que por el globo empezará a hincharse la parte del agua que está contenida en el recipiente, queriendo seguir la dirección de la fuerza centrífuga. Eso es evidente, totalmente evidente y experimentable. Y en la Tierra no pasa nada de eso. En la Tierra el agua no está acumulada en el ecuador. Entonces esto también para nosotros es una prueba bastante evidente junto con todas, porque nosotros no tratamos pruebecitas aisladas, sino todas en un conjunto. Nosotros vamos a la totalidad, porque la totalidad nos puede dar más argumentos de acercamiento a la verdad. Entonces nosotros terminamos aquí reconociendo que las pulgas pues vencen al elefante de un modo lamentable, porque están organizadas y porque las pulgas pues existe una mente colectiva, igual que pasa por ejemplo en las sociedades de los insectos, que todas actúan a una en todos los campos. Y esto no viene de ahora, esto viene desde el inicio de esta dimensión, desde hace miles de años, desde el inicio de lo que se llama cultura. Entonces tienen un sistema muy bien
establecido, pero precisamente al revés de la realidad. Por eso precisamente está tan bien establecido. Por eso precisamente la gravedad pues da todas las soluciones, pero es precisamente lo contrario. Es precisamente lo contrario de cómo funciona la naturaleza. La naturaleza no funciona jalándote hacia un exterior desde fuera. La naturaleza y la vida funciona al contrario, funciona desde un centro invisible hacia el exterior. Así, por ejemplo, tenemos un montón de todos los ejemplos de la vida vegetal y animal, y ese es el verdadero, ese es el empuje del éter, que realiza lo que nos dicen que realiza la falsa gravedad. Bien, terminamos aquí en este punto, deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.